episodio más de Tiempo entre amigos. Yo soy Laurita. Yo soy Trejo y hoy tenemos una invitada ¡Súper mega especial! Este tema me encanta. Sí, es una amiga muy querida. Ella es escritora, psicóloga y Wicca, ¿se puede decir? Sí. Pamela Campoy. ¡Bravo! Para que te presentes un poco y les platiques un poco de ti antes de que empecemos el tema, porque Laurita está desesperada. Sí, ya quiero empezar. Híjole, bueno, pues... Un resumen de tu vida. Yo soy Pamela Campoya, así como lo mencionaron. Actualmente pues me dedico a la psicoterapia. Estoy estudiando una especialidad en psicología clínica. Trabajo en una asociación civil dedicada a atención psicológica a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en situaciones de violencia y en situaciones complicadas emocionales. Ahorita actualmente estoy dedicándome también a lo que es la publicación de mi primer libro de poesía. Sí. Mire. Déjenlo acerco para que vean. Sí, para que lo vean. Este es su libro, para que lo compren. Te dejamos el link para que se puedan contactar con ella y adquirirlo. Sí, bueno, es Experimentos de una vida cotidiana. Es una antología de poemas que inicié desde el 2008, o sea, ya tengo bastantitos años que inicié escribiéndolo. Sí, mi primer bebé, se pudiera decir. Estoy muy contenta, ¿verdad? Muy complacida de compartirles, porque realmente para mí el que yo iniciara a hacer este proyecto, no crean que era algo que yo había planeado con anterioridad, era algo que nació escribiéndose a closet cerrado, a puerta cerrada, Okay. en privado, como una necesidad como de trabajar mis emociones. Como tu diario, podría Sí, decirse. ándale, así es, como un diario, como un proceso que yo estaba trabajando para mí, para estar bien conmigo, y era como mi manera de expresarme, ¿no? Todos que agarran en adolescencia una guitarra o agarran... Las drogas. No lo hagan. El alcohol. Pero bueno, a mí me dio por escribir y a mí me dio por hacer este tipo de expresión, ¿no? Entonces, este libro así se gestó. Está muy crudo en el sentido de que aborda muchos temas muy gruesos en cuanto a temas de salud mental. Okay. Abordo depresión, abordo todo lo que tiene que ver con esta sensación de quererse morir, ¿no? De querer hacerlo. Abordo altibajos, emocionales, estos cambios tan abruptos que uno puede tener en el estado de ánimo. Ansiedad, Ay, Dios. dependencia emocional, mal de amores, ¿qué más les puedo decir? Control de impulsos, la falta de control de impulsos. Ahí está Laurita para ti. Pero también abordo cómo necesité llegar a tocar un fondo como para darme cuenta que necesitaba retomar muchas cosas en mi vida. Y fue ahí donde llegó la espiritualidad a mi vida. Entonces lo abordo como algo que para mí es simbólico y para mí fue muy importante para poder salir adelante y para poder reenfocar mi vida, porque realmente yo no estaba ejerciendo en un tiempo, no estaba ejerciendo mi carrera, y decidí volver a como encaminarme y agarrar otra vez el curso. Sí, el caminito, no se pudiera decir, o incluso trazar mi propio camino, porque pues después de eso dije, vamos probando, qué tal si sí lo publicamos. Y mira. Y ya ahorita ya lo tengo conmigo. Uy, pues aprovechenlo. Pues, muchas felicidades. Muchas Gracias. Gracias por compartirlo aquí con nosotros. Sí, les vamos a pasar toda la información ahí en la parte de descripción. Sí, el link ¿Y y demás para que tienes tus redes sociales? Sí, si quieres al final las da para apuntarlas. Sí, para y luego ya Órale, pues va. que puedan adquirir el libro. Se llama Experimentos de una vida cotidiana. Déjalo hacer por última vez. Obsérvelo. Bien. Bien. Ya. Sí. Los efectos especiales Sí. Sonidos. de alta calidad, qué bárbaros. No, tú ya viste nuestro set, o sea, tenemos como 20 gente atrás de producción y todo. Sí, sobre todo Sí. este exceso de luz para que uno se vea bello de Sí, despampanante. claro, ¿no? Que de hecho va a De hecho, ahora no ser prendimos,
No prendimos ni el aro. Sí tenemos nuestro aro, pero no lo prendimos. Pues Pam, qué gusto que hayas podido acompañarnos. Sé que vienes del trabajo, sé que andas atareada y corriendo. De hecho, nos compartió Muchas un poco de su gracias. tiempo. Te agradecemos bastante. Laurita está aquí muy emocionada por tenerte. No sé por qué, pero no sé si ella puede hacerte algunas preguntas ahí de... Sí, claro que sí. Bueno, vamos empezando. Ok, bueno, dentro de la plática del día de hoy es Recuerden, esto lo hacemos con todo respeto. Sí. Y si hacemos el una que no bromilla es con crea, respeto. sí, el Sí, que claro no, que el sí. que no crea también está en todo su derecho, no vea el podcast. Como habíamos hablado Pero anteriormente. igual pues, compártalo, ¿no? Entonces, a cada alguien sí le debe interesar. cada quien cree en lo que quiera creer. Sí, ajá. Así Y es. sin problema. Entonces, volviendo a un podcast anterior de que qué es lo que creíamos, Ah, sí. empezamos a platicar de que, oye, pues, ¿qué crees y qué es esto? Y en eso nos cayó la palabra Wicca, ¿verdad? Ujú. Que pues realmente tenemos así como que muchos significados, pero en sí no sabemos qué es. O sea, a lo mejor mucho lo mandamos a una situación negativa Yo no sabía ni por qué. falta por falta de información. Entonces, Pam, platícanos, ¿qué es la Wicca? Ok, bueno, la Wicca básicamente es una práctica religiosa que tiene un origen celta, es un origen muy antiguo. Básicamente nosotros pues estamos bajo una cultura o bajo una sociedad que se ha regido durante siglos por creencias judeocristianas, ¿no? Y detrás de esas creencias judeocristianas viene todavía una historia mucho más antiquísima y mucho más simbólica que no entendemos realmente lo que es. Pero muchos vestigios de lo que hemos visto, por ejemplo, en la religión católica, vienen tomados de estas creencias mucho más antiguas, ¿no? Entonces, el término Wicca es un término, ¿qué les puedo decir? Viene de la palabra witch. Ujú. De bruja. Ajá. Ah, sí, sí, inglés. Estudiaste inglés. Lección one. Entonces, hay otros términos que están todavía un poquito, Retorcidos, algo sí, así. son como similares, ¿no? Ok. Tienen unas pronunciaciones un poquito desconocidas para la población. Si a la gente le dice uno Wicca, como que dicen eso, ¿qué es? Más, incluso hasta dentro de la ignorancia de la gente dice, lo asocian con la Ouija, ¿no? Y no, eso De es la hecho, sí. Ouija, ¿no? Y no, para nada, la Wicca y la Ouija son totalmente cosas bien distintas. Yo pensé que era como ¿no? que la prima de la Ouija y que hacer algo más chiquito. Es una Wiquita. No, Es la aplicación de tu celular. Entonces, pues básicamente la Wicca es una práctica espiritual que viene derivada de creencias que venían de este sector celta, ¿no? De estos países en épocas, pues, ¿qué les puedo decir? Antiquísimas, desde... Básicamente es la primera religión Órale, interesante. instituida, a lo mejor, ¿cómo les diré? Formalmente. Pues sí, porque desde épocas muy históricas, prehistóricas, se pudiera decir, desde la época de los neandertales, nosotros ya podíamos tener vestigios de lo que era que se adorara o que se venerara o que se le diera mucha importancia a los fenómenos Mitológicos o algo así. naturales, a lo que es la naturaleza, ¿no? Ah, Entonces, la Wicca viene retomando la importancia de lo que es la madre, la naturaleza, ¿no? o sea que, digamos que la adoración o pues sí, adoración, es hacia los elementos naturales, no sea hacia el demonio, por ejemplo. No, que mucha gente a lo mejor y lo ha Lo confundido, confundimos. Sí. lo ha confundido mucho, pues, Sí soy. Sí. pues porque por aquí vienen estas prácticas, que eran previas, ¿no? Y bueno, hay una historia detrás de todo eso. La Wicca se inició, vaya, o sea, adorando, venerando, cuidando y respetando la naturaleza. En un inicio, la primera imagen divina no era una imagen Como humana o algo así, ¿no? no, o sea, incluso era como tener la idea de que Dios era diosa. Ok.
Ok, mujer. Mujer. ¿Por qué? Pues porque era la que daba la vida, era la que daba la vida, era la que creaba vida. Entonces, todo lo que podías ver a tu alrededor, pues era gracias a esa energía de la vida, de la naturaleza, vaya, ¿no? Es que si te fijas, o sea, los términos naturaleza, vida, va hacia el género femenino. Así es. Fíjate. Durante mucho tiempo se estuvo gestando pues esta idea y los simbolismos y todo va en torno a eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Se dieron cuenta pues que realmente para que pudiera haber vida, pues necesitaba también haber una reproducción, ¿no? Entonces era muy importante que hubiera una dualidad, tanto de una figura masculina, una energía masculina, como una energía femenina, ¿no? Entonces tenían el mismo nivel de relevancia. Y este mismo nivel de relevancia hacía que todo estuviera en balance, en armonía, en este tipo de equilibrio. Así debería ser estos tiempos, ¿no? O sea, es que imagínate, haber esa balanza. sí. Ahora no, el hombre o la mujer a fuerzas quieren tener el poder y por eso no hay ese equilibrio, ¿no? Es que imagínate, o sea, si todos son, nadie es. Entonces, imagínate, o sea, todo quedaría en paralelo. Entonces, así es, entonces había un orden, había una forma para hacerse las cosas. Las mujeres tenían unas ciertas características de roles y los hombres las suyas, entonces había este balance y había un equilibrio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando empieza a haber esta cuestión de territorialidad, ya empezamos a ver que se necesita tener como pues dominio sobre territorios, ¿no? Inicia la escritura y en cuanto inicia la escritura, ¿qué fue lo primero que empezaron a escriturar? Los terrenos, ¿no? Los terrenos, y para los terrenos pues también tenían que escriturar en qué clanes, quiénes estaban en cuáles clanes, ¿no? Okay. Entonces o sea, era... todo esto aquí le pertenece al clan 1. Así es, entonces, bueno, ¿quién es el clan 1? ¿Y dónde? Y quiénes forman parte de... En lugar de formar parte de él es mío, ella es mía. Son de mi clan todos ellos, son míos. Entonces eso empieza a darle una posición de poder a la persona masculina. ¿Por qué? Pues por las cuestiones en cuanto a reproducción y todas estas cuestiones más evolutivas, pues el hombre toma mayor relevancia, pero el detalle ahí es que empieza a haber un juego de poder. Entonces ya se va dejando de lado la figura. Se pierde el equilibrio, ¿no? Se pierde el equilibrio y empieza a haber estas cuestiones, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo hubo como un declive de la importancia de la figura de la diosa, de la energía femenina, ¿no? Se va dejando de lado y empieza a haber otro tipo de pues, civilizaciones, ¿no? Está el antiguo Egipto, por ejemplo. Los romanos, el imperio romano funge mucho de relevante, ¿no? Para que ocurra este proceso de muchas cosas, ¿no? Que empieza a ver el imperio romano, se da cuenta de la importancia de que tenía, por ejemplo, otras civilizaciones y cómo se habían levantado como el antiguo Egipto. Y digamos que querían ser como ellos, ¿no? Sí, había envidia de esa de la buena. No hay envidia buena, todo es envidia. Es un decir, ¿no? Total de que ellos pues querían tener hasta cierto punto pues el mismo pues auge, y empiezan a darse cuenta que había por ahí una figura de un dios que era muy imponente, que era Ra. ¿Y dios sol o qué es Ra? Sí, es un dios solar, dios solar. Y toman esta energía y luego por allá por otro lado se andaban dando cuenta que un tal Immanuel, que ya después le pusieron Jesucito, ¿no? Era una persona que venía muy adelantada a su época, que venía muy adelantada a sus creencias que tenía, a sus creencias. Entonces pues se dan cuenta que
esa historia la podían usar a su favor. ¿Sí? Qué Porque interesante. se dieron cuenta que para este proceso en que Immanuel fue reconocido como alguien que tenía seguidores y adeptos, y había células que se habían distribuido en diferentes zonas para hablar de su palabra o para hablar de Lo de que sus, él creía, ¿no? de sus Sí. enseñanzas, que fue esta época del post, El antes y el después de... el antes y el después, precisamente, pues se van dando una idea de que esta figura me agrada, ¿no? Y le cambian el nombre y le ponen el nombre de Jesús, y luego es como cuando haces Chuchito. una leyenda de una figura, ¿no? Como cuando hicimos una leyenda de Pancho Francisco Villa. Exactamente, o sea que detrás de todo lo que nos han dicho que él era un revolucionario valiente, él realmente pues viene otra historia, otro trasfondo, ¿no? Y eso no nos lo cuentan en la historia que vemos en los libros. Como en la película del Tigre de Santa Julia. No sé, la no la he visto. No, yo tampoco, pero bueno. ahí la Ay, es que vemos. la Y básicamente eso ocurre, ¿no? Toman esta historia y luego empieza el César a decir, no, pues es que si... Al César lo del César. Ajá, y empieza a decir, tienen que seguir Las enseñanzas de... Ajá, porque él Jesús. habló conmigo, se manifestó, tuvo esta conexión conmigo y a mí me dijo que el imperio tiene romano. Esto tiene es lo chingón, no lo demás. sí, es lo mero, ¿no? Entonces ellos empiezan a tener este tipo de manipulación, se crea, pues ya sabemos que librito, y es un librito, pues, digamos que refleja muchas historias. Es un libro histórico, social, Sí, claro. Es el libro más político. leído en todo el mundo, de hecho. político, porque realmente refleja mucho cómo se hacían las cosas en ese entonces, y es tomado como un modelo a seguir. O sea, De guía. De hecho, sí. hay que si quieres solucionar tu vida, pues léelo. Y sigue este camino. Ajá, y ahí te van a venir las respuestas, ¿no? Entonces, de ahí se creó este libro, y de ahí pues empezó a existir pues lo que ellos querían que viera que era el cristianismo, no realmente la figura que era Immanuel, porque Immanuel pues en su época él tenía muchos conocimientos, él aprendió mucho sobre... Una persona muy inteligente, supongo, sí, mucho sobre hinduismo, mucho sobre otras civilizaciones. Él sabía trabajar con sus manos, era reikista. Y María Magdalena era herbolaria, ella sabía trabajar con la herbolaria, entonces eran un match muy muy bueno, pero Sí, pues eran sin duda. humanos y eran otros seres humanos que estaban trabajando por su proceso, ¿no? Pero acá pues lo hacen leyenda y Sí, solo eran unas personas corre muy, esa con mucho leyenda. conocimiento, ¿no? Supongo. Ajá, así es, La era... gente ignorante, pues, conocimiento. Sí, Dios, y mucha gente pues realmente lo tomó como wow, o sea, está trabajando con sus manos y gracias a sus manos estoy sanando y todo, y de ahí sale esta parte, ¿no? Pero él pues lo que hacía era trabajar con sus, pues él Sus sabía, energías, ¿no? él Sí, sabía claro. sanar, ¿no? Era, a final de Un cuentas sanador. era como si fuera un chamán o algo así que podemos nosotros ahorita decir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya después de esta creación de religión, pues las creencias paganas, el término pagano pues viene de un pagus que se tenía que hacer al imperio romano para que tú pudieras Ay. tener derecho a tener tus tierras, trabajar tus verduras y poderles vender a ellos. El primer impuesto, gracias. Malditos romanos. ¿Y qué pasa después de eso? Pues sí hay poblados que son más bien personas que son campesinos, que siguen su sistema de creencias. Ellos siguen creyendo en que hay una energía masculina y una femenina, un dios y una diosa, hacen sus rituales, hacen todo lo que tiene que ver con el trabajo natural y lo llevan a cabo, ¿no? Pero pues hay muchos que no pudieron salvarse de eso, ¿no? Y al final de cuentas terminan siendo cristianizados. Hay otros pueblos que se conocen como los pictos, por ejemplo, los vikingos, que ellos se resistieron a
a eso. Era la resistencia, ¿no? Sí, Yo creo. los vikingos pues eran bien bélicos, ¿no? Bien alterados. y los pictos pues eran estos países que estaban mucho más arriba, estas zonas, en donde ellos pues realmente no fueron tan tocados. Alejados de la civilización, por así decirlo, ¿no? Sí, los países pues que fueron ya muy cristianizados pues fueron los que conocemos por los Países Bajos, ¿no? De Europa. Entonces son países donde se instituyó más el catolicismo, bueno, primero el cristianismo, luego después el catolicismo, y del Imperio Romano nace pues el Vaticano, y el César es el Papa de ahora. Oh, interesante. Entonces, por eso realmente pues el Vaticano ha tenido mucho poder durante muchos siglos. Pues sí, porque antes sí era el Imperio Romano. Entonces cambian las estructuras y por eso ahora es lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajaron la guardia y se bajó la guardia y hubo una Santa Inquisición por ahí, ¿no? Esta Santa Inquisición fue a raíz de que como estaban perdiendo adeptos o perdiendo cierto poder control sobre la población, pues followers ahora. En tiempos modernos. Sí, pues digamos que empezaron a trabajar con la idea de más o menos por un 1500 por ahí, pues de la idea de un chamuquillo, ¿no? De un satán, de un diablo, de alguien que les diera miedo como para controlarlos, para tener... Por decir, aquí debes de quedarte a salvo porque ya está es algo maligno, demonio. Es algo que te corrompe, es algo que te va a hacer daño, es algo que te va a llevar con él si no sigues, ¿no? Es como cuando te decían, ahí viene el viejo del costal. El coco. El coco de los niños niños es el satán, ¿no? Y satán, ¿qué significa? Opositor, ¿no? Entonces de ahí nace esa figura, pero en realidad, o sea, esta figura... pues es más bien una figura creada, es una energía creada por los seres humanos, y que a lo mejor ahorita se ha dado tanto poder a esa figura pues porque es un egregor que se ha generado. Es una energía. Como un paradigma que tuvimos y lo creamos. Sí, porque lo que pues va de generación en generación. lo que crees, creas. ¿Sí me explico? Sí, claro. Los seres humanos lo que creemos, creamos, y si creemos en caos, caos vamos a generar. Entonces, este es un principio hermético, pero eso es otra historia. Total de que ya después de eso, o sea, sí hay cambios bien radicales con las creencias, ¿no? Pues por eso durante mucho tiempo la gente se mantuvo con la cabeza agachada, sí, ¿no? Sí, lo que tú me y digas. hubo un periodo de oscurantismo tremendo, la gente no podía creer en sus creencias, seguir sus creencias celtas ni nada, porque eran perseguidos, eran juiciados. Este genocidio, el primer genocidio enorme que hubo de judíos, pues fue realmente por esa Santa Inquisición, porque al final de cuentas no mataron a tanta bruja, mataron a judíos, a moros, a gente que venía de otros países, que creían otras cosas que no eran lo que ellos creían, ¿no? Sí, o sea, realmente agarraban parejo a quien no creyera. No crees en lo que yo creo, entonces vas. Eres bruja, me las mataba. Ajá. Y luego también pues eran las personas que tenían los conocimientos, pero que no habían salido de las universidades oficiales del Vaticano, ¿me explico? Médicos. O sea, tú tienes más conocimiento de mí, pero tú no tienes el papel que yo tengo. Si eran curanderos, si eran que manejaban herbolaria, si eran filósofos, si eran personas que no habían salido personas que no tienen su papelito, por así decirlo. Así es, que no estaban autorizadas, pues eran brujas, ¿no? Y ahí viene el término brucha o bruja o witch en inglés, o entonces de ahí viene, pero cualquier persona bruja, pues, o sea, no cualquier persona es bruja, vaya. La persona bruja es aquella que sabe, que tiene los conocimientos. Lo estaba pensando, ya te iba a preguntar, entonces, ¡qué emoción! Es aquella persona que tiene conocimientos y que sabe manejar su entorno y transformar su entorno a bienestar. ¿Sí me explico? O sea, es alguien que sabe utilizar lo que tiene. Que sabe utilizar su don. Sus habilidades. ¿Pero es un don o es una habilidad? Es habilidad. Porque habilidad, o sea, puede ser que viene nata o la puedes adquirir con el tiempo, ¿no? Bueno, o afinar.
Sí, se puede trabajar. Es que hay personas que igual y no traen tan visible las habilidades. Todos tenemos habilidades, nada más que Claro. el ser humano no se ha dado cuenta de qué capacidad tiene. Las personas podemos desarrollar altos grados de intuición, nada más es cuestión de trabajarlo. No sé, se imaginan como, no sé si vieron, yo digo que sí, han de haber visto esta serie de Stranger Things. Sí, muy buena. O sea, estas actividades de privación sensorial, Sí, que se metía el agua y luego ya. o sea, ya es una realidad y ya son hechos y ya hay escuelas en México sobre eso, ¿sabían? Yo no. O sea, ¿en todo México o nada más en Chihuahua? Ay, No sé, yo no sé qué zonas de México, pero yo lo que sí he sabido es que sí hay escuelas donde ya han trabajado los métodos del científico Jacobo Greenberg, que fue Sí, escuché uno de los que empezó a trabajar mucho sobre la importancia de la latiz y todo eso. La sinergia es una teoría que él desarrolló. ¿Sinergia o sinergia? Sí, no me acuerdo. No sé. Sí, sinergia, le ando cambiando el nombre. Pero bueno, pues él básicamente quería abordar la importancia de estos procesos mentales y cómo trabajar ciertas cosas para lograr ciertas cosas, ¿no? Pero pues se nos desapareció. Pues no lo desapareció. De hecho, en el Lo podcast desaparecieron. Paranormal, ahí hay un capítulo completo de él, de Sí, Jacobo Greenberg, dura como 1 hora y media. Muy bueno, Sí. por cierto, ven. Sí, la verdad, y vean voy a también buscar. sus libros, está bastante Y lo interesante. desaparecieron más bien. Ajá. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo a este señor no lo conocí lo conocí primero por parte de mi especialidad, porque ahí lo mencionan en uno de los libros de la especialidad que esté tomando. Y hablaba acerca de la telepatía emocional, así lo mencionaban en ese libro. O sea, ahí dice uno que ¿qué ¿Qué pedo es con eso, no? Pero no, básicamente pues habla de que hay ciertos momentos en donde el ser humano puede llegar a conectar tanto con una persona que puede llegar a sentir sus emociones y puede llegar a Una conectar empatía muy grande. y entender eso de, por ejemplo, que me dijiste, apenas iba a llegar a eso. Bueno, de cierta forma yo intuí que tú querías saber eso, ¿me explico? Yo ya lo traía como, ok, ¿quieres saber eso? ¿Quieres Déjate lo saber? explico. Y aunque él no me dijera nada, ¿sí me Ujú. explico? ¿Por qué? Porque hay ese tipo de habilidad que se va desarrollando. Hay gente que le llama ojo clínico de psicólogo, pero también, no es cierto. Hay personas que nacen con eso, o sea, nacen con esa Habilidad, por eso. apertura, Sensibilidad. esa sensibilidad, ajá. Y no es nada ni sobrenatural, ni nada. Sí, es algo que podemos tener todos. Sí, o sea, ¿Hay alguien que puede brincar mucho? No, tú tienes la sensibilidad de ajá, este así tema. es. Entonces, pues hay ciertas personas que tenemos cierto tipo de habilidades especiales, se pudiera decir, o algo así. Y hay gente que le llama dones, hay gente que le llama Poderes, poderes, o sea, pero pues... ¿A quién le llama diferente? Ajá, pero sí, o sea, son cositas que uno va descubriendo. Y bueno, precisamente una persona bruja, o sea, no es aquella persona que... Porque el término bruja es para hombres y para mujeres, Ujú. Esta no tiene género, o sea, es parejo. Se puede es- ser una bruja. Sí, así es. Entonces... La A veces bruja. ando, Una a veces bruja. ando bien bruja. bien bruja. A veces cuando te dinero. Tenía que salir con el mal chiste. Pero bueno, o sea, a mí, yo cuando me llegan a preguntar, por ejemplo, ven y dije, y si me dicen, ¿y este Ven y qué o dije. qué? No le digo, pues es que es parte de mi sistema de creencias, ¿no? O sea, dentro de la práctica clínica hay un respeto profundo Por la por las creencia de cada creencias uno. de quien sea. O sea, yo puedo atender una persona atea, puedo atender una persona cristiana, puedo atender porque la una persona satánica y le voy a respetar todas sus creencias. No tiene nada que ver con Ajá. lo que vaya a tratarnos. O sea, por ejemplo, Jorge un día se levanta y dice, quiero ser parte del grupo Wicca. Ujú. ¿Sí se puede? Sí. ¿Sí? Ujú. Ok. Pero igual viene Laurita y luego que ya trae cierta sensibilidad, por ejemplo, de conectar o tener telepatía, Ujú. y también lo puede desarrollar. Ujú. Nada más que bueno, para pertenecer al grupo Wicca o para conocer un poco más sobre Wicca, yo sí les recomendaría que hicieran como que este acercamiento con
Personas adecuadas, ¿no? Sí, con las personas que tienen Hay estos muchos grupos, conocimientos. ¿no? Hay muchos grupos y luego como que te van jalando a cosas que sí dan miedo, Sí, ¿no? necesita uno saber con quién y ¿verdad? cómo, pero por ejemplo, bueno, yo voy a hacer acá una comercial. recomendación, maestros, polimaestros, y aquí en México ya hay una asociación que se dedica especialmente a trabajar abiertamente la práctica Wicca, ¿no? Es una asociación civil y que ya se desarrolló como ya una institución religiosa a nivel México y Latinoamérica, y es una sociedad Wicca México, así se llama, la sociedad Wicca México. Está bien padre, la verdad. Desde que yo empecé a trabajar a conocer y leer y saber muchas cosas, pues ha venido mucha paz y mucho amor a mi vida. Entonces, en un inicio, pues yo dije, quiero saber un poco sobre esto, ¿no? ¿Desde cuándo inicié yo a querer saber sobre esto? Es que lo que estoy preguntando y que apenas me preguntó, ya lo estás soltando. Ella estaba desesperada por platicar contigo y me decía, ¿cuándo? Le digo, espérate, tranquila, no ha podido. Bueno, digamos que yo tuve una especie de crisis muy profunda. Ha sido una crisis existencial tremenda, pero ha sido también un despertar. Yo tengo diagnóstico de trastorno afectivo bipolar desde hace como 3 años, pero yo digo que lo desarrollé desde que era una adolescente, desde que este bebé nació. Desde que el libro está ahí. Este bebé plasma muchas cosas. Acá. Acércalo. El efecto zoom. El efecto zoom. Y realmente digamos que esta condición con la que yo básicamente yo sé que nací, que se generó, ¿no? Pues a mí me ha traído en unos altibajos emocionales bárbaros. Es como andar en una ruleta, ¿no? Sí, o sea, no sabes si te va a tocar o no te va a tocar el bajón. También es como no sabes qué tan arriba vas a bajar y qué tan abajo. Y hasta que aprende uno a conocerlo y a controlarlo y a manejarlo, pues ya uno le va agarrando así. Lo vas tanteando, ¿no? Ajá, lo vas tanteando. Y aún así, o sea, con todo y los conocimientos, pues uno puede decir que uno lo maneja tranquilo, ¿no? Pero aquí el chiste es que no te maneje a ti, ¿no? Sí, claro. Entonces, en una de esas crisis que tuve tremendas hace 2 años, yo llegué a postrarme en cama totalmente. Duré como unos 5 meses inhabilitada totalmente, había tronado como palomita. Y pasaron muchas cosas muy significativas. Tuve pérdidas muy fuertes en mi familia, duelo muy fuerte. Tuve pérdidas económicas cuantiosas por una situación de un tema muy feíto sobre un fraude que me realizaron. Me diagnosticaron, me cayó como balde de agua fría, pero me diagnosticaron y me medicaron mal. Entonces, pues me hicieron tronar como... Tantito peor, ¿no? Ajá, sí, o sea, y ahí traía unos cables más así que todos cruzados, que ¿no? todos cruzados, y tuve que dejar de trabajar porque no podía ya. La responsabilidad que tenía en ese tiempo era alta y yo ya no estaba funcional. Problema aquí en el estudio. Entonces, estábamos platicando sobre en qué momento dices tú. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, la producción, chécale, ¿está grabando? Sí. Sí. Okay, ¿En qué momento dices tú, tengo que buscar otra opción, ¿verdad? Uh-huh. Nos estabas comentando que tenías algunas situaciones que te incapacitaron, Uh-huh. al grado de que dijiste, bueno, o sea, ¿por qué sigo aquí? O sea, Uh-huh. buscando ¿Qué me tiene porqué. aquí todavía viva, no? Porque ya había habido muchos escapes de la palabra M. Muchos escapes, ¿por qué? Pues porque toda mi vida tuve problemas respiratorios, entonces me la pasaba en el hospital y luego no faltaban las alergias que me mandaban al hospital bien feas. Y también donde había ocasiones en donde pude haber muerto ahí y no, pues realmente no, o sea,
salí adelante, ¿no? Entonces, de cierta forma me preguntaba yo muchas cosas y empecé a leer un poco más sobre espiritualidad, sobre varios temas, ¿no? Por ahí llegó a mí información sobre metafísica, empecé a conocer más sobre metafísica, empecé a conocer un poco más sobre otro tipo de ideologías y otro tipo de creencias. Por ahí tuve yo contacto anterior con un grupo también, es otro tipo de iglesia, que se llama The Summit Lighthouse. No, creo que sí, no me acuerdo, ya hace mucho. Total de que ellos hablaban mucho, era como muy eclécticas las creencias, donde hablaban mucho sobre maestros ascendidos, sobre que en diferentes culturas había habido estas personas, ¿no? Habían existido estas personas que tenían un avance y que venían a trascender, ¿no? Entonces empecé a entender el término trascendencia, empecé a conocer acerca de pues varios temas sobre, por ejemplo, los centros energéticos chakra, sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y empecé yo a querer saber más sobre todo, ¿no? Mi manera de quererme enfocar en algo fue a través del conocimiento y empecé a agarrar y fue de agarrar cosas, ¿no? Pero aún así yo estaba muy ecléctica, tomaba de aquí, tomaba de esto me gusta, esto no me gusta, yo desecho esta idea, me agrada esta y empecé a hacer mi propio sistema de creencias, ¿no? ¿Y cómo doy con la Wicca? Bueno, pues en una de estas situaciones, el año pasado, 2022, sí, hubo varios eventos muy significativos que me marcaron y que me dieron como un antes y un después. ¿Por qué? Porque el año antepasado para mí fue despertar de la tumba y empezar a caminar, ¿no? Empecé a trabajar en donde actualmente trabajo, empecé a tomar diplomados y a tomar lo que es la especialidad que ahorita estoy terminando. Y empecé otra vez a trabajar por mi propio camino, ¿no? Pero a la vez empecé a tener varios cambios muy bonitos en mi vida, ¿no? Empecé a tener más paz, más alegría, más estabilidad y quise saber más sobre ese camino espiritual que no era el que me habían marcado mi familia, pues no, yo hace mucho tiempo había dejado esas historias, esas creencias, ¿no? Y ya empezaron a pasarme muchos sucesos que me dejaron a mí dudas que quería yo saber más sobre el por qué habían cosas que me pasaban que yo sabía que no era psicosis y que yo ya lo había platicado con mi psiquiatra y eran cosas bien gruesas, ¿no? Cosas que para una persona de ciencia te lo van a decir, se llama pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es muy común en los niños, pero a cierta edad el pensamiento mágico pues desaparece, ¿no? Pero los adultos que tienen este tipo de creencias es que tienen pensamiento mágico, ¿no? Y te lo ven como un tipo de neurosis y te lo ven como algo nocivo, como algo que no te ayuda. Y pues esto es porque son creencias occidentales, son creencias que vienen de, pues sí, de un rigor científico muy fuerte, pero tú sí dejas de lado un poco eso y te enfocas a querer creer sobre ciertas cosas y quererle dar respuestas a muchas cosas que en la ciencia todavía no tiene explicación, pues empiezas a dudar de todo, ¿no? ¿Pensamiento mágico? ¿A qué te refieres con pensamiento mágico? ¿Que ves cosas? Sí, el ver, el escuchar, el sentir, o sea, que va más allá de lo que tiene una explicación lógica, ¿no? Y muchas personas... ¿Como de fantasmas y esas cosas? Pudiera ser. ¿Espíritus o...? Pudiera ser, ajá. Entonces hay personas que les llama mucho la atención esto
Y hay gente que en cuanto En cuanto lo escucha le da miedo. las dos partes. Estamos los dos partes. El yin yang. Yeah. Pero pues cada quien es libre de creer lo que Sí, considere y no todos pueden encontrar una explicación lógica a las cosas, ¿no? Yo se los comparto como alguien que desde los 4 años veía seres, los veía y sabía que estaban ahí, a la vez no estaban, pero no sabía cómo explicarlo. Y mi Porque mamá, no hay un concepto, ¿estás de acuerdo? O sea, no, y te lo dicen como, no, pues es que la niña tiene terrores nocturnos. O tiene amigos imaginarios. Y Clásico. tiene terrores nocturnos y sonambulismo y tiene esto y tiene el otro, pero realmente había muchos sucesos que pasaban, ¿no? Yo les puedo decir de los pocos que me acuerdo, porque ahí como que hay cierto bloqueo a ciertas cosas. Yo recuerdo haber visto un anciano en mi cuarto y yo decía, ¿qué carajos hace un anciano de ojos azules aquí en mi cuarto parado frente a la ventana, ¿no? Y yo en la cuna así de, uy, qué pedo. Sí, o sea, sí pasaba. Y para mí pues era como, pues, no sé, pesadillas, qué sé yo. Sí, te decía, estoy imaginando tal vez, ¿no? Sí, pero a la vez, o sea, desde niña había una fascinación por estos temas de terror. La gente, pues no sé, recordará, yo hace mucho que no voy a las ferias, pero hay casas de terror, ¿no? De Sí, fantasmas y cosas así. Pero es más bien que te asustan ahí. Sí, es que sale de repente alguien, ¿no? Y todo eso, y yo veía las casas de terror y era, güey, qué miedo, pero me gustaba estar viendo por horas y por horas los dibujitos, ¿no? Y la gente decía, pues esta niña, ¿qué onda? No, pero a mí me llamaba mucho la atención todo eso, pero duré años como que en stand-by con esas ideas, con esas historias, hasta que empecé a tener pérdidas importantes en la familia, fallecimientos de seres queridos, y ahí fue cuando dije, caray, hay cosas que no comprendo por qué pasan. La primera pues fue un sueño premonitorio que tuve cuando tenía 16 años. Falleció una tía de un infarto y el día anterior yo había soñado que mi abuelita era la que fallecía de un infarto. Entonces cuando avisan, dije yo nada más pues cambié la persona, pero fue el evento, ¿no? Y lo sentiste como el que luego le decían déjà vu. Ajá. Lo sentí como yo sabía que algo iba a pasar, pero ¿por qué no hice nada? Y me sentí muy culpable y lloraba, o sea, entré en crisis y me puse. ¿Qué podías hacer? Mal. Era una jovencita de 16 años con problemas emocionales y luego todavía le sumas eso, pues no puede ser nada. Hice plop esa noche, que me acuerdo que nos avisaron, y ya de ahí fue un evento pues que empecé a tener esporádicamente más situaciones, muchas situaciones. Empecé a sentirla, mi familia empezó a sentirla, cambios de aromas en el ambiente, las luces prendidas, me tocó la pierna, se sentó enseguida en mi cama. ¡Qué horror! Yo no tenía miedo. No da miedo. Yo sí, tendría mucho miedo. Porque era mi tía amada, era mi segunda mamá. Sí, pues era una persona conocida para ti. Sí, o sea, básicamente querido. Era como mi segunda mamá. Yo la adoraba. Y era de cierta forma saber que estaba, pero no podía estar físicamente. Entonces, duramos mucho tiempo sintiéndola porque sé que la estábamos reteniendo. No la dejaban ir. De cierta forma el llorarles mucho y el no darles ese apego que tenemos los seres humanos hacia las personas y hacia los objetos y las cosas. Situaciones a veces nos impide avanzar, ¿sí? Y también de cierta forma ellos se detienen porque se sienten así. Sí, tampoco avanzan, ¿no? No avanzan, entonces hay cositas, hay procesos para todo, hasta ellos tienen sus procesos y todos vamos a tener ese proceso de desprendimiento, pero es momento, o sea, tiene sus momentos, vaya. Entonces,
De ahí empecé yo a tener más experiencias y me tocó ver en muchos momentos seres, personas que ya no están con ¿Seres? ¿A nosotros. qué te refieres con seres? ¿Dónde? No. ¿Personas no. personas Personas o y como...? sombras. Ah, Sombras. Las sombras sí eran como una energía muy oscura, algo muy negativo, pero no podían acercarse a mí. No se pueden acercar a mí porque yo siento que yo tengo como un escudo. ok. ¿O será porque están en otro plano? ¿O no tiene nada que ver eso? ¿O estaban en el mismo plano astral? Pues es Es que energía. todos pues estamos no sé. al mismo tiempo, en el mismo momento. ¿Sí me explico? Aquí, en este momento, existen varios. Sí, planos, ¿no? Aquí. Ajá, y estamos todos hechos bolas de cuenta, pero en diferentes momentos y situaciones y no coincidimos. Hay veces que coincidimos porque hay habilidades como Como decía al donde nos principio. permite ver ciertas cosas, pero aquí estamos todos llenos de espíritu. Sí, he Todo escuchado tiene que espíritu. son como diferentes y todos estamos unos Ajá, flotando y otros aquí, estamos Ajá, todos por y todos son lados. diferentes planos porque somos diferentes. ¿Energías, puedes decir? Sí, energías, desde los minerales tienen su propia energía, las plantas, los animales, nosotros, hay elementales de todo, o sea, son diferentes planos que están así todos. Cimados. Ajá, así es, y de cierta forma convergemos, por eso todo pues tiene su energía y todo está en movimiento, todo. Uno piensa que las cosas sólidas no tienen movimiento, sí, tienen mucha densidad porque su movimiento es muy lento, pero ahí sigue vibrando. Ese es otro tema. Vibraciones, sí. Todos vibramos. Entonces, Todo vibra. sí, así es, y bueno, yo les platico esto pues porque pues, son unas de las cosas que a mí me marcaron mucho. Y tienes bastante conocimiento. Y era esa parte donde decía, no, es que yo ya estoy bien psicótica. O sea, yo ya estoy bien psicótica, yo ya estoy bien mal. Yo siempre pensaba eso, ¿saben? O sea, era algo que... Te afectaba bastante, ¿no? Sí, cañón. O sea, porque yo decía, no, pues es que yo digo que lo que veo, lo que siento, lo que escucho, lo que percibo... Es imaginario, no debe de estar y pues no, o sea, realmente... ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificas que si es un problema ya de salud mental? Porque también puede ser. Sí. ¿Sabes qué? Tengo esta sensibilidad con esta habilidad Buena pregunta. y me gustaría desarrollarlas. Aquí pues está bien complejo a veces, pero no. Ajá. Porque hay ciertas características específicas para que una persona ya se encuentre en psicosis. Hay una pérdida, una desconexión de la realidad, hay una pérdida de habilidades cognitivas importantes, puede haber pérdida en la memoria, puede haber pérdida en la atención, en la concentración, en el estar en el aquí y en el ahora, en el identificarte en tiempo, espacio, persona, circunstancia. Hay muchas características, ¿no? Para que una persona ya se encuentre en psicosis. La psicosis es como el tercer escalón de la salud o la enfermedad psicológica. Entonces, la neurosis es como el término medio. La mayor parte de la población estamos en neurosis. O sea, ahorita Sí, ya que esté en estabilidad o ecuanimidad. Es rarísimo, o sea, todos estamos ya neuróticos en diferentes grados. Pero ya subir al tercer escalón ya es como, ya hay una percepción de cosas que no existen, que realmente no existen. Y uno puede tener ciertas pruebas de realidad para darte cuenta que lo que estás viendo, sintiendo, escuchando, etcétera, sí está ahí. Y, por ejemplo, yo una de las cosas que identificaba si sí o no estaban las cosas ahí, veía mi celular, veía la hora, si estoy aquí, veía que si había cambios con otras personas y las otras personas notaban esos cambios, sí estaba ahí. Es que sí estaba ahí, donde yo podía corroborar con terceras personas que ellos estaban percibiendo cosas similares o estaban ellos percibiendo cosas en menor intensidad que yo y me podían describir qué era lo que estaban viendo.
sin que yo les dijera, ya eso es un hecho. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y a mí me pasaron unas, o sea, me dejaron encerradas en un archivo muerto en donde antes trabajaba, con mis ex compañeros de trabajo. Esa fue la asustada de En tu vida. sí, porque pasaban circunstancias así, ¿no? Me han hablado por mi nombre, me han tocado, me han jalado la ropa, se ponen enseguida en mi cama, gracias, déjenme dormir. Situaciones de ese estilo, ¿no? Pero no crean que es todo el tiempo, o sea, hay momentos que son esporádicos, y si pasan es porque en algún momento se abrió ese canal, ¿no? Hay personas que a lo mejor todo el tiempo lo ven o tienen esta habilidad para hacerlo todo el tiempo. Yo no siempre funciona así. Tengo habilidades con otras cosas, ¿no? Las personas podemos tener habilidades para muchas cosas. Es un abanico enorme de habilidades. Oye, Pam, pero por ejemplo, si tú dices, no, es que voy a desarrollar eso, se puede. Así como, por ejemplo, la persona esta, ay, no me acuerdo, una que dice que se comunica con Ángeles. no, con Astros. gente, Ok. con gente muerta, la de Latinoamérica, una que traen en programas sin programas, y así, o sea, literal dice que está dormida y que hay una persona enseguida. ¿Qué pasó? No sé, se puso negro. ¿Por qué no se hace de color? Órale, ahora nos vemos en blanco y negro. Mami, diles que todavía no se hace. No, nadie viene aquí. Les Los voy que a vienen se platicar van. una anécdota Sí. que tuve el año pasado con un amigo que estábamos haciendo un podcast. Adelante, pues, ay, disculpen que me haya acercado, pero tuvimos ahí una ¿Quién situación. le picó? No sé, se puso en blanco y negro, a lo mejor sale en el video, no sabemos, pero se puso en blanco y negro. La ¿Verdad? producción. Producción. Bueno, ¿qué estábamos? Ya tuve ¿Qué ibas a platicar una anécdota? desconexión. Ibas a platicar una anécdota con un amigo que estaba grabando un podcast. Sí, Andresito, un saludo. Saludos, espero Andrés. y veas este video. Bueno, Andrés es un amigo que conocí en el anterior trabajo donde estuve yo trabajando como administradora y bueno, hacía mis procesitos, ¿no? Y era un almacén como de dulces en donde estaba trabajando. Qué rico. Y él era almacenista y nos conocimos y nos caemos muy bien. Entonces siempre le ha llamado la atención estos temas paranormales a él. Y es bien loco. Y se va hasta Ciudad de México y graba en diferentes lugares. Okay. Y por ejemplo hizo una vez una grabación en el Deportivo Xochimilco y se puso pues tensa la cosa, ¿no? Entonces es bien loco y se mantiene mandándome invitaciones de vámonos a la isla de las muñecas, vámonos a tal lugar, ¿no? A hacer donde sienten esas vibras, urbanas. ¿No? Y yo le he dicho, mira, después de lo que yo he conocido, estoy bastante consciente de la importancia y la responsabilidad que tengo sobre mí y mi entorno de no contaminarme de eventos o situaciones en donde me pueden hacer daño. Entonces, gracias, pero no. O sea, yo sí respeto mucho esa parte porque hay que tenerle cierto respeto a todos estos temas. Vesla ahorita y tú que los quieres invocar. Es que yo hace una vez fui a la Ouija, no me pasó. No te pasó nada. Mira, la Ouija básicamente es una tabla, ¿verdad? Que no sé si ustedes sepan que se autonombró. No, ¿cómo? Sí. A ver, cuenta esa historia. Bueno, lo poquito yo que sé es que la Ouija es una tabla antiquísima también, que empezó a utilizarse como para poder tener estas sesiones de espiritismo, que era lo que previamente creo que me habías preguntado y que no, creo que tú me preguntaste sobre cómo saber si eso se puede lograr, ¿no? Entonces todos podemos tener... podemos hacer espiritismo, todos podemos tener esta conexión con ese otro mundo que es otro plano astral, ¿no? Ajá. Y también hay personas que tienen cierto grado de mediunidad, ¿no? Los grados de mediunidad dependen de estas habilidades desarrolladas o no desarrolladas, ¿no? Y las personas, no todas las personas pueden llegar a tener tanto apertura. Hay personas que se quedan con ciertas características. No sé si sepan, por ejemplo, qué es ser canalizador, ¿no? No. Canalizador es que como de cierta forma tú transmites un mensaje que se te está dando
y lo puedes transmitir y puedes estar como muy conectado a lo que... Y tú sí, básicamente eres como algo que repite lo que... Sí, a mí me dijo, ajá, yo te digo. ajá, Y así yo te digo, tú me dices. así es. Un canal. Así es, un canal. Pero hay personas que son materia. Las personas que son materia, básicamente es como si prestaran su cuerpecito, entra algo como si fueran un envasito y entra el espíritu de otra persona o de otro ser o algo, y pues ahí se contacta y ya platican directamente con otra persona, básicamente, ¿no? Hay personas que son materia sin que lo desarrollen, o sea, sin que quieran desarrollarlo, ya vienen de eso, ajá. Y hay personas que pues simplemente no llegan a eso, ¿no? Cada quien tiene como que diferentes grados o diferentes formas, y yo lo que sé es que se puede tomar talleres, cursos, para conocer más sobre esa información, ¿no? Por ejemplo, mis maestros, o sea, ellos están dando muchos talleres sobre estos temas, y uno de ellos pues es el taller de espiritismo y mediunidad, lo da mi maestra, y dura como cierto tiempo. Entonces, pero ya esa información pues ya es directamente, ella la transmite y ella ¿En dónde podemos pedir información? Pues es con Sociedad Wicca México. Pero aquí hay una escuela, aquí en Chihuahua. Sí, sí, okay. Así es. Cada cierto tiempo abren grupos de estudio. ¿En dónde está? Está por La Mirada. Ah, ya la vi. Sí, ya sé cuál es. Sí. Ajá, sí, es una casa blanca. Sí, sí, de 2 pisos. Así es. Ajá, estás bien enterada. Es que te digo, ellos están ahí y bueno, ellos son muy abiertos en cuanto a que si quieres acercarte, pedir informes, abiertamente te dan tu número de celular. Los dos son muy abiertos, pero a la vez para poder ingresar o para poder estar necesitan hacerte un formulario de preguntas para saber pues cuáles son las razones por las cuales si realmente estás interesado o no. Así es, y sobre todo saber si estás tú dispuesto o abierto a todos estos conocimientos, qué tanto sabes, qué tanto, o sea, con qué finalidad quieres aprender, y realmente si es un camino, el camino adecuado, vaya, ya me trabé. Y así bueno, yo hice el formulario, me mandaron un documento en donde ya formo parte de Sociedad Wicca México como afiliada, y luego ya, primero me mandaron ese, y luego ya quise pedir informes sobre los grupos de estudio, y luego ya me mandaron la información, y pues en enero inicié. Son 13 lunas llenas las que dura el grupo de estudio. Estoy aprendiendo todo sobre básicamente las festividades, las celebraciones que se celebran por la Wicca, o sea, por medio de la Wicca. Ellos nos están dando toda la información pues que conocen sobre una tradición en específico, porque así como en las religiones ha habido divisiones y subdivisiones, en la Wicca también. En la Wicca ha habido diferentes exponentes, diferentes personas que se han dado a ellos a la tarea de hacer su propio símbolo, ¿no? Su propio emblema, le ponen de su cosecha, ¿no? Y pues ellos tienen más bien una corriente que va muy, muy directamente relacionada al origen celta, a la conexión directa con la naturaleza, muy distinta a, por ejemplo, a la Wicca sajona, que de ahí vienen esta parte de que encuerarse y bailar alrededor de una hoguera para bailarle a la luna y estas cosas, ¿no? Que venía más originada, más relacionada con el origen que se hizo por el boom de la revolución sexual en los 50s y como que le añadieron ese. Sí, o sea, pues por acá el nudismo estaba como muy a la moda en los 50s en Estados Unidos, y de ahí hubo ese boom de, lo agregamos, que sean desnudos y que sea el proceso así, ¿no? Entonces, pues ha habido diferentes divisiones y nosotros estamos estudiando precisamente una, pero ya esos conocimientos y todo eso, pues ya son
más relacionados a una misma, un mismo Una corriente. caminito, un mismo corriente así, y mi maestro pues aprendió directamente de una de las exponentes importantes aquí en México. Y ella también aprendió directamente de la de allá de Europa. Entonces, Es el caminito, sí, ¿no? es La un cascadita. caminito muy cercano y pues son muy agradables. Realmente mis maestros son muy abiertos, dudas que uno tiene, dudas que a uno le resuelven. Para pertenecer a la Wicca, bueno, basta con que empieces a conocerla, a practicarla, pero ellos nos han mencionado, es muy importante que uno se una a un coven para trabajar energéticamente en conjunto. Y para eso pues todavía no es mi tiempo, yo todavía no estoy iniciada. Más adelante me gustaría iniciarme, sí estoy contemplando para hacerlo, pero yo sé que no lo elijo yo, el tiempo me elige a mí. Y cuando sea mi tiempo, a lo mejor y me va a tocar iniciarme, todavía pues, me falta un caminito y yo sé que en cuanto se llegue el momento, pues voy a estar yo ya iniciando, ¿no? al coven. Se le llama coven, pero en realidad el término correcto es español, es el aquelarre de brujas, ¿no? Y mucha gente, Brujas. Sí, ya nada más que digan aquelarre. Yo más bien con que digan brujas, porque eso ni siquiera va a ser que es. aquelarre. Al aquelarre, ¿no? Y la gente mucho lo asocia con esta parte maligna y Sí, adoración al demonio, todo eso. pero pues realmente no es así, porque ¿por qué lo asocian con el demonio? Bueno, pues porque la figura masculina del dios, vaya, del dios antiquísimo, ¿no? Era un ser astado, un ser con cuernitos astados. ¿Qué significan los cuernos? Volvimos de nuevo. Volvimos. Está viendo ciertas fallas técnicas muy extrañas. No queremos relacionarlo con nada de lo que Nuestra estamos platicando. producción anda muy traviesa. Sí. Bueno, bueno. y ahorita no me he sentido incómoda, así que ustedes tranquilos, No, está yo bien. nerviosa. De hecho, aquí siempre es muy buena vibra. De hecho, A mí En ese librerito no me encantaba. sí, siempre me ha dicho que ese. Yo sentía así como... Es un librero que tengo aquí, es un No, librero pero ahorita muy ya viejo. no, o sea, da la casualidad que cuando estaba ya no quería Es que lo tenía por de aquel aquel lado, lado. en la mera esquina, Ajá. y ahorita no le gustaba. Y lo que le decía es que ese esquinero ahí, ese no me gusta, ese ahí no me gusta. Y neta lo cambió de lugar y así como que, mira, ya hasta me acerco a eso. Sí, no le gustaba, no sé por qué, le daba mala vibra. Y es pues es muy viejo, se nota que ese era un reloj. Es que sabes, Es re viejo. los objetos pueden guardar energías de las personas que los tienen o que los Los tuvieron. Entonces, hay ocasiones en que uno eso es lo que percibe, esa Y incomodidad. digo que ese viene, no sé, mi Ujú. papá me lo regaló a mí, quién sabe quién se lo regaló a mi papá y quién sabe, o sea, es Sí. viejísimo, yo lo modernicé, lo hice librero. ¡Viejo! Sí. Creo que era un reloj de esos cucu. Ajá. Y ahorita ya es un librero. Pues sí. Ya es un librero que hice. Qué De hecho, la bien. puerta la tiene de un lado. Tenía un vidrio ahí, se lo quité y de este lado, donde está amarrado el listón, esa era la puerta, se abría por un lado. Ujú. Y yo pues, le cerré y abrí enfrente y dije un librero. Sí, así Entre es. otras cosas, pero bueno. Y bueno, retomando, ¿qué estábamos retomando? Yo me perdí también. Sí, me perdí Es que un le poquito. seguimos la plática, perdón. Sí, cuando se cortó, pues siguieron platicando, estaban hablando de que estamos rompiendo con el paradigma ese de que lo Wicca es malo. Ujú. Realmente, pues O sea no, que ¿no? la Wicca nos damos luego bueno, hay algunas personas, ¿no? Que ya hemos escuchado a lo mejor el término Wicca y yo sí me iba así como que a algo mágico, más que algo Más que el tenebroso, conocimiento. algo tenebroso me iba a algo mágico, ¿no? Entonces hoy por hoy sabemos que es un... Ay, perdón. Se te fue la palabra. Sí. Perdón, o sea, sabemos que es de estudiarse, no es nada más, sí, voy a ver videos de... o voy a leer. Va a ser magia. Sí, no. Ajá. No sigan gente de TikTok y hagan tarugadas con la información, o sea, muchas personas no tienen los conocimientos, no saben qué es lo que están trabajando. Cada ingrediente, elemento, como lo quieran llamar, tiene su energía, su correspondencia, tiene
forma de hacerse. Entonces si uno le juega, puede hacer cosas pues que uno puede generarse situaciones, ¿no? hacerse cosas que uno no sabe realmente o no tiene uno conciencia de. La Wicca tiene sus principios y sus valores, entonces no trabaja para hacer daño a otros, no trabaja para perjudicar. Puedes defenderte siempre y cuando estés tú consciente de la situación que va a venir más adelante al hacer una acción. Entonces es mucho de trabajar con tu responsabilidad afectiva también y trabajar mucho con tu temple, con tu inteligencia emocional, no nada más es con un trabajo mágico o algo así. Y mucha gente dirá, ay, o sea, parece magia, y bueno, la magia, pues sí existe, la magia. ¿Ves? Te lo dije. Pero, Yo sí creo. No es cierto, la otra vez estábamos hablando, perdón, es que la otra vez estábamos hablando de así. Y me dijo, la magia no existe. Y le dije, y los magos, esto es ilusión. Y Harry Potter, sí, Harry Potter sí le empecé a existe. decir unas cosas por decir algo, porque decían, no es que la magia no existe. Y digo, es No, que la sí magia no existe, existe la energía y la intención. Sí existe la magia. No, la magia no. ¿Existe o no existe? Bueno, aquí a lo mejor la gente lo asocia a ciertas cuestiones, ¿no? A ciertas cuestiones, pero el término mágico, pues es un término pues, que tiene mucho tiempo y sí hay ciertas cuestiones para que ocurran ciertos eventos. Muchas personas piensan que a lo mejor trabajar con PNL, por ejemplo, programación neurolingüística, es porque, bueno, pues tú trabajas, intencionas y le echas ganas y ya con eso lo obtienes, ¿no? El detalle es que tú tienes que estar consciente que, bueno, uno puede hacer todos los esfuerzos posibles para lograr lo que uno quiera, pero hay veces que las condiciones no son las adecuadas y no se da. Pero cuando tú haces trabajo mágico, espiritual, consciente, puedes hacer que ciertas condiciones se den. Entonces, esa es la diferencia en la que de hecho muchas ganas y trabajo duro para tener lo que tengo a ponerle un poquito de más, crear las condiciones y poner un poquito más de mi empeño y conocer los principios herméticos que se rigen, las leyes universales, vaya, y jugarlas a mi favor, ¿sí? No es que grites ¡Shazam! No, y ya. o sea, ya no, sé que no, que hagas así y ya se dan, Ajá. no, o sea, Okay, hay un proceso, necesitas tener los conocimientos, tener los materiales, los instrumentos, conocer las correspondencias de las cosas y luego necesitas saber en qué momento del día la energía o la estación del año o el día de la semana, la luna, ¿Eso tiene que ver con la procesos. alquimia? Sí, porque de hecho la alquimia es una de las 12 artes de la Wicca, de la brujería. Entonces hay muchos tipos de artes, ¿sí? Y la alquimia, tan solo lo que hace un psicólogo es alquimia, porque transformas los pensamientos de las personas, les ayudas a transformar. De hecho, tú no haces el jale, lo hace el paciente, ¿no? Lo hace la persona que está queriendo tomar decisiones y está consciente del proceso que está haciendo. Y le ayudas a que haga. Yo solamente les doy facilitadores y ellos toman las cartas. Y esta quiero y quiero jugar a esto y quiero. Hay veces que no les das las cosas, simplemente les pones la chispita, ¿no? Y esa es alquimia, a final de cuentas. Entonces, lo que pasa es que el término magia, pues fue un término antiquísimo, pero ya ahorita la realidad es que las personas trabajan muchas veces rituales y no están conscientes de lo que hacen, ¿no? No saben de lo que hacen, ¿no? Llevar tu ritual para ir a la cama, para levantarte, para ir al trabajo, tú ya tienes una rutina, ya tienes unos procesos específicos, ya saben cómo funcionan. ¿Y qué pasa cuando las cosas no te funcionan como tú quisieras, no suceden como tú quisieras? Por ejemplo, no sé, esta mañana me levanté 5 minutos tarde y ya por eso pasó esto. De repente, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Mucha frustración, entramos en caos. ¿Y por qué? Pues porque ya teníamos un ritual para
y hay un bloqueo, ¿no? Ujú. Nos bloqueamos ante circunstancias y en lugar de ver otras alternativas, ¡pum! No, es que no era como yo quería, Y ya, ¿no? sí, claro. Y son situaciones que a lo mejor y tú dices, no tiene que ver con magia. Bueno, no así, pero si lo ponemos metafóricamente, para que se den las cosas necesitamos hacer chamba nosotros, ¿sí? Sí, claro. Y hacer la chamba y bueno, esperar a que las cosas se den, pero no quedarnos de brazos cruzados ay, Aquí que me se se va me a dé, dar, sí, quiero claro. mi millón de pesos aquí ya sentada, no, pues no, o sea, hay que empezar a trabajar para eso, hay que seguir trabajando con intención, seguir mentalizando, seguir visualizando. El como sí, Sí, como la sí. mentalización y la visualización, o sea, son procesos que vemos en Esenciales. psicología Ujú. y que son esenciales para trabajar muchos estados emocionales y de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el que una persona en lugar de que esté pensando, quiero aliviarme de tal cosa mañana, ¿no? O ya en un futuro voy a tener esto, no. Es pensar que ya lo tienes, es pensar que ya está en tus manos, es decir, soy una persona saludable, exitosa, bueno, y también jugarle a qué tipo de palabras, exitosa en qué sentido, porque para ti el éxito ¿Qué es el éxito? Puede Ajá. ser dinero, puede ser con tu pareja, Ajá, puede ser tienes profesionalmente. que ser específica. Sí, porque lo dejas específico. abierto y el Ajá. universo dice, Pues ahí te va ¿a qué? esto, o Ah, sea, y o luego a sea, veces, ay, ¿por qué tengo tanto trabajo? ajá. No especificar. O deja tú de esas veces que dices quiero paciencia y te mandan un chingo De gente problemas. y personas y situaciones que te enseñan paciencia, ¿no? Y No era de esa quieres manera como lo amor quería, ¿no? propio, ahí te van un chorro de compas que son bien narcisistas. Ajá. Órale, mijita, para que Aprende. aprenda. Ten cuidado con lo que Fíjate pides, que siempre no. dicen. Sí, fíjate que no me había caído en mente de eso. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos estar bien conscientes de qué es lo que queremos ¿Qué y pedimos? cómo lo queremos pedir. Y no es así como que tú digas, uy, ya esto resuelve mi vida y no va a suplir que tú vayas a psicólogo, que tú vayas a un doctor, No. que tú vayas a un especialista. No, le da un plus a tu vida. Te Sí. ayuda a nada Te más. ayuda y cada vez vas siendo más saludable, vas teniendo más estabilidad. Yo, por ejemplo, desde que empecé a intencionar pues esta parte de las economías, mi vida empezó a tener un giro bien loco y empecé a tener mayor estabilidad económica y todo, porque empecé a trabajar desde la abundancia, a pensar desde la abundancia, ya tengo lo que necesito, ¿no? Y empezaron a llegar solitas las cosas porque empecé a abrirme caminos yo con mi mentalización, mi visualización y poner mi energía en eso. Y en lugar de pensar, chin, me tiene que alcanzar para la quincena, me tiene que alcanzar, es pensar en automático en carencia, Que en no te no alcanza, tengo. en que en no que te alcanza. No tengo. tu billetera está delgadita y no le cabe más que 3 pesos, ¿no? Yo he escuchado que es bien malo decir, por ejemplo, qué bonito coffee. Ay, no, está muy caro. Malísimo. Sí, porque tú Malísimo. en automático te estás cerrando que no lo puedes adquirir, ¿no? Ujú. Es decir, voy a tenerlo, Ujú. voy a tenerlo. Aunque le veas los 11,000 pesos Préstese, al chingue vestido, su ¿no? madre. Voy a tenerlo, o sea... Tarjeta, sí, tita. lo tendré, lo tengo. Ya pensar que ya lo tienes contigo, ya voy a Mañana venir vengo por por él. él. Ya voy a venir por él. Sí. Ajá. Ajá. Y de cierta forma se van dando las cosas, ¿no? De pronto el jugar a esto, o sea, esto te hace bruja, ¿me explico? No necesitas a veces hacer tantos hechizos. La hechicería es otro arte. No necesitas sacarle la cacerola y echarle la Hay pata veces de que conejo. simplemente jalar de La aquí las energía. cosas Que y somos una proyectar. antena. Ajá, ¿verdad? así es. Entonces es saber jugar bien estos juegos y saber muy bien proyectarlo, mentalizártelo y creértela y no es ni coaching ni estas otras cuestiones, ¿no? Sí, O claro. sea, hay ocasiones en que uno también tiene que estar consciente de sus propias limitantes físicas, es decir, no voy a ser un nadador profesional porque no es mi habilidad. Pero no significa que no nades. Así es. Váyase a nadar. Voy a ser bien buena nadadora o soy bien buena nadadora.
bien. O sea, aquí el detalle es que tú digas, estés muy consciente de que hay algunas cosas que van a ser imposibles, porque hay principios para todo, pero puedes llegar a tener cercanos, y esos cercanos van muy bien con lo que tú quieres, ¿no? Y la gente de pronto se le olvida que puede llegar a tener estos cercanos y se frustra cuando no tiene alguna situación. Eso me llega como una terapia de que es que no llegué a, bueno, y mi meta. Ajá, y bueno, a ver, ¿qué llegaste a hacer? No, pues llegué y luego ya llegaste a eso. Ya llegaste a eso. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, mira, porque del punto A al punto B ya llegaste a eso. Te falta llegar al F, pues, pero ya llegaste al B. Ya estás más cerquita del F. F. En el F. Acá. Pero la no gente disfrutas el camino, ¿no? Así es, entonces aquí el detalle pues, es mucho estar consciente de lo que tú vas haciendo y trabajando para que se logren las cosas, ¿no? Y se van acomodando las cosas solitas. Tú tienes que conocer los principios para que sepas cómo funcionan, o sea, tienes que saber que si haces hay un movimiento de causa y hay un efecto, ¿no? Sí, claro. Y de acuerdo a donde le juegues, pues te va a llegar la energía, ¿no? O sea, si tú avientas una cosa con mucha fuerza, es como si de repente el boomerang te regresa con la misma fuerza. Ajá, o hay veces con mayor fuerza, entonces también cuidado con lo que deseas, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que obras, porque todo eso pues va a traer consecuencias a tu vida, entonces depende de lo que tú quieras en tu vida, pues trabajas pues sí. Dinero, y nada. Sí, o sea, si quieres facturar, factura. ¿No? Todo el tiempo con la música de Shakira, ¿no? De hecho, mucha gente empezó con este boom, yo lo vi en TikTok desde el año pasado, que la gente pensaba que había canciones con las que uno podía manifestar. Ah, sí, claro. Fíjate que no está tan loco, y te voy a decir por qué. Los conjuros o lo que se dice, las verbalizaciones, las oraciones, esos son los decretos para otras corrientes, ¿no? Esas son, y entre más musicalidad tengan, como que hay una especie de armonía. Sí, sí, la vibra, o sea, como queda. Hay un nivel de vibración, entonces hay canciones que te pueden llegar a traer este tipo de plus a tu vida y tú te enfocas a que tarareas la canción y la traes. ¿Sabes qué podríamos hacer? Otro programa acerca de los tipos de canciones y frecuencias que pudieran escuchar. Y lo que te generan cada una. Y lo que puede generar. Sí, sobre todo, y porque hay mucha tela de dónde cortar con eso. O sea, hay canciones bien neuróticas y eso te va a generar. O el tonito. Sí, claro. Sí, de hecho, yo también, depende de la música que escuche ese día, es como más o menos me comporto. Porque así como somos antena, o sea, con todo lo que absorbemos de nuestras 5 áreas de la percepción y más otras que tenemos, porque no nada más tenemos 5 sentidos, tenemos muchos otros sentidos, pero el ser humano pues como que nada más se acuerda de esos 5 porque son los que nos mencionan en la escuela. Sí, pero realmente nosotros somos antenas, entonces todo lo que consumimos influye mucho en la manera en la que nosotros estamos, ¿no? Y en la que vivimos, o sea, la música que consumimos, el tipo de contenido de libros, de televisión, de películas, de serie, de videojuegos. Todo lo que absorbe. México tiene todos los libros de Sade. Y lo saco de lectura así de... No todo el mundo sabe de qué estás hablando. Espero. Es como las 50 sombras de Grey, pero más intensas. Las 50 sombras, la neta, sí le quedan cortas al Marqués. ¿Por qué son el tema? Por lo que consumimos. Qué calor se puso rojito. Sí, pero no se me nota, bueno. Dicen como que subió la temperatura, sí, ¿no? Sí, que no te aprendió el aire. Producción. Bueno, creo que aquí ya le vamos a cortar.
porque ya tenemos suficiente material. Este tema es... Ay, pónganos like, la este tema verdad. es muy amplio. Sí. Nos gustaría que volvieras a... Sí. Ahorita en Diga. este tema nos enfocamos en saber qué era la Wicca, ¿no? Sí, sí, Entonces, que nos dieras un poco de conocimiento, Sí. sacaras de nuestra Y bueno, ignorancia. Sobre todo el que si tienes más ganas de saber información, bueno, yo solamente soy un aprendiz dentro del vasto mundo de la Wicca y pues hay otras personas que tienen mucho más conocimiento, les puedo pasar referencias, les puedo más adelante decir hacia dónde se pueden dirigir, qué páginas también son oficiales, Sí, sobre sí. todo, y sobre todo, cómprenme mi libro. De hecho, di tus redes sociales para Ok, que te sigan. bueno, Ahora sí, ajá. y a mí me pueden encontrar como PamCP. No tengo mi, ¿cómo se dirá? Mi nombre, página. Artístico. Pues sí, mi nombre, ese es mi nombre artístico, PamCP. Ajá. Así me pueden buscar en Facebook, en Instagram principalmente es donde yo estoy. No manejo Twitter, jamás le agarré. Ni yo. No. Ahorita sacó Instagram, bueno, Una nueva que se llama curso, ¿qué? Tweets, algo así. Sí. Y ahí como que, pues a ver qué pasa, pero realmente en donde yo estoy más presentes en estas redes, se pueden también comunicar conmigo ahí y me escriben y ya vemos en dónde vamos a hacer puntos de entrega del libro. Ya cerré preventa porque Órale. en Sí. 2 semanas, se Bravo. acabó la preventa. Realmente me fue bastante bien porque pues sí hubo mucha respuesta por parte de personas que han visto lo poquito que escribo y que les llama la atención, sobre todo este boom. El hablemos de salud mental es muy importante. Ujú. Claro. Necesitamos hablar de cómo nos sentimos, necesitamos saber cómo trabajar nuestras emociones. ¿Por qué? Pues porque en la medida en la que podamos normalizar el hablar de salud mental, podemos atacar más los problemas de raíz y a no tenerle miedo a ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un neurólogo, a un A pedir especialista, ayuda, ¿no? a pedir ayuda y sobre todo el quitarnos este estigma de que estamos locos y vamos Ujú. a Al estos psicólogo, especialistas, sí, porque no, o sea, cualquier persona puede acudir, no necesariamente es Un una loco. condición mental la que se necesita tener para ir. Hay veces que necesitas simplemente encontrar tu proyecto de vida, poder tomar decisiones importantes sobre alguna relación, poder decidir una carrera, saber qué es lo que quieres hacer en tu vida. Ya un psicólogo te puede dar un poco más de orientación, un psiquiatra a lo mejor y te puede ayudar con ciertos procesos que tienes, dificultades en la memoria, en la atención, en la concentración, qué sé yo, no sé. Ya puedes trabajar pues más ampliamente con un especialista, ¿no? Entonces yo quiero enfocarme a hacer campañas sobre salud mental porque ya se necesita mucho, o sea, hay muchas personas que están subiendo, su condición mental está siendo muy afectada y las cifras en cuanto a personas que Está hacen subiendo, la ¿no? desvisión pues es bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo aquí en Chihuahua el índice está elevadísimo, cada vez estás topándote con un rango de edad más chico en donde ya toman decisiones de este tipo, ¿no? Entonces hay que hablarlo, hay que platicarlo y yo lo hago desde mi experiencia personal como algo que a mí me sirvió, es terapéutico, es arte terapia y yo se los recomiendo ampliamente. De todos pondremos las redes sociales Sí, en la así parte de es. abajo. Así Para es. que la puedan contactar. Y bueno, en cuanto está el libro, ahorita lo estoy manejando en 300 pesos. Es un súper libro bien. accesible, es un libro que no requiere mucho de conocimiento sobre literatura y esto, porque no viene de una persona que es una poetisa, no viene de un ser humano que te va a compartir sus experiencias de vida, entonces lo vas a poder leer y te vas a identificar con y cada uno de los textos. En algún momento vas a decir, híjole, Lo pasé por esto. esto me llegó a... Pero va a haber momentos a lo mejor en donde te vas a acordar de alguna otra persona y Le vas puede a servir hacer, a alguien. le puede servir a alguien, entonces... ¿En dónde lo podemos encontrar el libro? Bueno, ahorita por lo pronto conmigo porque
todavía estoy en Pinino, soy autora independiente, entonces este libro yo lo trabajé con Medusa Editores, que es pues una editorial de aquí de Chihuahua, pero yo realmente todavía no lo he colocado en librerías. Este es mi primer tiraje de 100 libros que hice, entonces espero que sean mucho más libros los que vaya a imprimir y van a ser mucho más. Sí. Obviamente. Ya sí. son muchos. Sí. Muchos Bueno, libros. hay que Ya son muchos libros. nuevamente- Ándale, mira, me emocioné ya no tirando el vaso. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por regalarnos un poco de tu tiempo y de Sí. tu conocimiento. No sé, Laurita, ¿quieres comentar algo más antes de No, despedirnos? porque si comenta algo más nos vamos a extender. A mí me Bueno, gusta mucho estos casi supongo temas. vamos a tener una segunda parte, Sí. si tú no lo permites y nos Pues claro que acompañas. sí, Cuando tengas claro que Una sí. segunda parte. Y ya lo platicaremos más Sí, ya, adelante. ya la agendaremos porque Sí. somos gente muy ocupada, Sí, ya somos sabes. gente de negocios, gente Sí, sí, de sí, muchos. claro. Muchas ocupaciones, Sí, claro ocupaciones que sí. múltiples. Así es. Bueno, pues esto fue Espero les haya gustado este episodio. Búsquenos, busquen el libro, busquen a Pam. Y este fue otro episodio de más de Tiempo entre amigos. Denle Bye. like, Bye, compartan y suscríbanse. Sí. Bye. 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 Gracias, Pam.